recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia. Hola, ¿qué tal? Soy Rafael y te acompañaré en esta actividad. Pablo me comentó que en la actividad anterior han leído y opinado sobre la ciudadanía y la formación de ciudadanos. Ahora aprenderemos a recoger y analizar información sobre la participación democrática en nuestra familia y así podamos elaborar argumentos para plantear propuestas de acciones orientadas a promover la participación. Comencemos. Respondemos qué es lo que deseamos investigar en esta actividad. Leemos el texto, recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia. Este texto lo estaremos tratando más adelante. En él se presenta información sobre qué es la población, la muestra y la variable estadística. Con esta información podremos responder lo siguiente en relación a nuestra familia. ¿A quiénes podríamos preguntar? ¿Cuáles son las características de los datos que vamos a reconocer? Organizamos nuestras respuestas, podemos emplear un organizador visual. Por ejemplo, observamos la tabla, tema de estudio, población, muestra, tipo de variable, variables. Tomando en cuenta las variables que has determinado, formulamos las preguntas que nos permitirán recoger datos sobre ella. Veamos el siguiente ejemplo. ¿En qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? ¿Participas en estas conversaciones familiares? ¿De qué manera participas de estas conversaciones con tu familia? Registra en tu cuaderno de trabajo. Leemos el texto, recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia. En él se presenta información sobre la encuesta. Luego, elaboramos la encuesta según la variable definida para el recojo de datos. Registra en tu cuaderno de trabajo. Después, encuestamos a todos los miembros de nuestra familia según el contexto y las estrategias que consideramos más conveniente. Ahora que hemos registrado los datos en nuestras encuestas, leemos el texto, recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia. En él se presenta información sobre la elaboración de tablas de frecuencias y el ejemplo de cómo organizar los datos escogidos a partir de la variable espacios de participación de mi familia que se desprende de la primera pregunta. Luego, completamos la siguiente tabla de frecuencias con los datos obtenidos de nuestra familia. Observamos la tabla de frecuencias 1, espacios de participación en mi familia. Variable, espacios de participación en mi familia. Las categorías, hora del almuerzo, reuniones familiares, toma de decisiones, ningún espacio. Viene el conteo que se hace con palotes, la frecuencia absoluta F sub i, la frecuencia relativa H sub i y la frecuencia porcentual H sub i por ciento. Tomemos en cuenta que, si se considera más categorías, podemos ampliar la tabla. Y por cada variable que hemos establecido, elaboraremos otras tablas. Ahora es el momento que procesemos los datos recogidos con todas las variables que hemos definido para nuestra familia. Registra en tu cuaderno de trabajo. Ahora elaboramos tablas de frecuencias a partir de las siguientes interrogantes. ¿A través de qué medios tecnológicos nos informamos sobre los asuntos públicos?
¿Cuál o cuáles de esos medios se aprovechan o se aprovecha no solo para informarse, sino también para dar opinión en nuestra comunidad? Evaluamos nuestros avances. Ahora nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca un aspa de acuerdo con lo que consideres. Luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Competencia: resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Criterios de evaluación tenemos 3: determiné, recopilé, procesé y organicé. Los niveles de logro: lo logré, estoy en proceso de lograrlo, y la interrogante: ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Actividad 3, recurso 1, para el primer y segundo grado. Esta es la lectura que hemos estado mencionando desde el inicio. Recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia. Para obtener datos sobre la participación democrática en nuestra familia, recordamos algunos aspectos y conceptos básicos. Establecer el tema de estudio. Es necesario identificar sobre qué vamos a investigar. Ejemplo, para nuestra experiencia de aprendizaje, nos centraremos en la participación democrática en la familia y uso de medios tecnológicos en la comunidad. Como pueden observar, se tiene 2 temas. Participación democrática en la familia, el primer tema, y el otro tema, uso de medios tecnológicos en la comunidad. Definir la población y la muestra. Se debe definir la población y la muestra, las cuales deben precisarse de acuerdo a las variables que se quieren medir. Implica responder a la pregunta: ¿quién proveerá la información que se necesita? Recordemos qué es población, muestra y variable estadística. Población es el conjunto finito o infinito de personas, cosas o animales del cual se va a obtener datos. Muestra es el subconjunto de la población estudiada y es seleccionada aleatoriamente o de acuerdo con un determinado criterio. En la imagen podemos observar las personas representan a la población y una parte viene a ser la muestra. La muestra debe tener las mismas características de la población, es decir, la muestra representa a la población. Recuerda que la muestra se utiliza solo cuando la población es muy grande o cuando es costoso obtener la información de la totalidad de ella. Ejemplo para una comunidad. La población: 500 personas de una comunidad. Muestra: 50 personas de la comunidad. Hay varias técnicas para elegir la muestra. Ejemplo para una familia. Población: 15 personas de una familia. Muestra: no se requiere porque la población es pequeña, solo 15 personas. En este caso, la muestra se ha determinado de acuerdo a la facilidad de acceso y disponibilidad de las personas. Es un muestreo no probabilístico. Variable estadística. Es la característica de los individuos a estudiar o investigar y puede tomar distintas modalidades o valores. Variable cualitativa se refiere a cualidad. Encontramos la nominal y la ordinal. En la variable cualitativa nominal no existe orden. Por ejemplo, estado civil, religión, etc. En la variable cualitativa ordinal sí hay un orden: nivel socioeconómico, orden de mérito, etc. Variable cuantitativa se refiere a la cantidad. Hay 2 tipos de variables cuantitativas: la discreta, que es un número entero,
y la continua, que son decimales o fracciones. Ejemplo de variable cuantitativa discreta: número de hijos, número de hermanos, etc. Ejemplo de variable cuantitativa continua: peso, estatura, etc. Ejemplo: la información si existe o no espacios de participación en temas de interés de la familia, como reuniones familiares, hora del almuerzo, toma de decisiones, etc., corresponde a la variable cualitativa nominal. Para elaborar la encuesta recordamos conceptos básicos. Encuesta es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario, es decir, mediante un conjunto de preguntas. Para la elaboración de la encuesta se debe tener en cuenta algunos aspectos como: plantear el objetivo de la encuesta. Se debe tener claro el objetivo de la encuesta, sobre qué datos se desea recoger información y para qué recopilarlos. Ejemplo: la encuesta sobre la participación democrática familiar tiene como objetivo recoger información sobre la existencia o no de espacios de participación en temas de interés de la familia. Establecer el método de medición o recojo de información implica decidir cómo se aplicará el instrumento de medición. Por ejemplo, se puede realizar mediante entrevistas personales, telefónicas, enviar los cuestionarios por correo o Facebook, observación directa u otro medio. Diseñar el instrumento de medición es elaborar el cuestionario a utilizar. Se define el tipo de preguntas, cerradas o abiertas, que se incluirán en el cuestionario. Además, en el cuestionario se debe utilizar un lenguaje claro, sencillo y directo, que pueda ser comprendido por el encuestado. Preguntas abiertas deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. Por ejemplo, si preguntamos ¿cuál es tu comida típica favorita?, es una pregunta abierta. El encuestado responde libremente. Preguntas cerradas son aquellas en las que el encuestado, para reflejar su opinión o situación personal, debe elegir entre dos o más opciones. Pueden ser dicotómicas, dos opciones, o de opción múltiple. Por ejemplo, si preguntamos ¿cuentas con teléfono celular para las clases de Aprendo en Casa 2021? Y le damos opciones sí, no. Tiene dos opciones. Es una pregunta cerrada dicotómica. Otro ejemplo, si preguntamos, si mañana fueran las elecciones municipales de tu colegio, y damos 5 opciones, es decir, a 5 candidatos, entonces es una pregunta cerrada de opción múltiple. Después de revisar algunos conceptos básicos, planteamos las preguntas del cuestionario. El objetivo de la primera pregunta es conocer qué espacios de participación en la familia hay para ver asuntos de bienestar común. La pregunta es abierta. 1. ¿En qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? La segunda pregunta es dicotómica, es decir, con dos alternativas. El objetivo es conocer la cantidad de personas que tienen oportunidades de participación. 2. ¿Participa en estas conversaciones familiares? Sí, no. El objetivo de la tercera pregunta es conocer las formas de participación. La pregunta es de opción múltiple. 3. ¿De qué manera participa de estas conversaciones? Las alternativas: dando afirmaciones o conclusiones, dando opiniones,
votando. Otras. Organizamos las preguntas y orientaciones de la encuesta estableciendo el formato final, es decir, la encuesta final. Estudios sobre la participación democrática en nuestra familia. Toda encuesta lleva sus instrucciones al inicio. Estimada, estimado, marque con un aspa o escriba la respuesta que crea conveniente para cada una de las preguntas con total sinceridad. Sus respuestas ayudarán a recoger información, estudiarlas y generar reflexión sobre la participación democrática que existe en nuestra familia. De preferencia, las encuestas deben ser anónimas, es decir, no debemos pedir datos personales del encuestado. Tenemos el contenido de la encuesta a aplicar. 1. ¿En qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? 2. ¿Participa en estas conversaciones familiares? Sí, no. Si su respuesta es sí, continúa con la pregunta 3. Si su respuesta es no, ya no responde la pregunta 3. 3. ¿De qué manera participa de estas conversaciones? Dando afirmaciones o conclusiones, dando opiniones, votando, de otras maneras. Para organizar los datos que recopilamos en tablas de frecuencias, tomamos en cuenta lo siguiente. Previamente elaboramos la encuesta y la aplicamos a 15 personas que forman nuestra familia. El manejo de información requiere de la organización de los datos en tablas de frecuencias, de tal forma que permita con mayor facilidad obtener y generar nueva información sobre el estudio que se realiza. Tenemos el esquema de la tabla de frecuencias. Valores de la variable va a depender de la pregunta. Tenemos 3 preguntas. El conteo que se hace con palotes, la frecuencia absoluta F sub I, el total de encuestados, frecuencia relativa H sub I, frecuencia porcentual H sub I por ciento. Organizamos los datos de la primera pregunta de la encuesta en una tabla de frecuencias. La variable es cualitativa nominal, debido a que entre sus respuestas podemos obtener hora del almuerzo, reuniones familiares, toma de decisiones o ningún espacio. Recordamos la pregunta. 1. ¿En qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? Tenemos la tabla de frecuencias. En la primera columna escribimos las diferentes cualidades o atributos que toma la variable. Variable espacios de participación en mi familia. Categorías: hora del almuerzo, reuniones familiares, toma de decisiones, ningún espacio. Estas categorías pueden variar, va a depender de cómo responde el encuestado, porque es una pregunta abierta. En la segunda columna escribimos el conteo de respuestas a la pregunta 1. Cada respuesta la representamos con un palote. Un palote es una línea vertical. Hora del almuerzo, tenemos 3 palotes. Reuniones familiares, 8 palotes. Toma de decisiones, 3 palotes. Ningún espacio, 1. En la tercera columna escribimos la frecuencia absoluta F sub I, que es el número de veces que aparece un determinado valor en nuestro estudio estadístico. La frecuencia absoluta F sub 1 es 3, F sub 2, 8, F sub 3, 3, F sub 4, 1. Al sumar los valores de la frecuencia absoluta, nos da el total de encuestados, 15. Interpretamos la frecuencia absoluta. 3 encuestados responden que pueden conversar asuntos de bienestar común
en la hora del almuerzo. 8 encuestados responden que pueden conversar asuntos de bienestar común en reuniones familiares. 3 encuestados responden que pueden conversar asuntos de bienestar común en toma de decisiones. Un encuestado responde que no conversa asuntos de bienestar común en ningún espacio. En la cuarta columna escribimos la frecuencia relativa H sub i. Es el cociente entre la frecuencia absoluta F sub i y el total de valores que componen la muestra, n. Ejemplo, la frecuencia relativa de hora del almuerzo se obtiene de la siguiente manera. Dividimos la frecuencia absoluta, F sub 1, 3, entre el total de datos, 15. 3 entre 15 es igual a 0,2, aproximando al milésimo 0,200. Calculamos la frecuencia relativa H sub 2. Reuniones familiares. Dividimos la frecuencia absoluta. 8 entre 15 nos da 0,533. Calculamos la frecuencia relativa H sub 3. Toma de decisiones. Dividimos la frecuencia absoluta. 3 entre 15 nos da 0,200. Calculamos la frecuencia relativa H sub 4, ningún espacio. Dividimos 1 entre 15, nos da 0,067. Sumando los valores de la frecuencia relativa, nos da la unidad. Finalmente determinamos la frecuencia porcentual H sub i. No es más que convertir la frecuencia relativa que está expresada en decimales a porcentaje. H sub i por ciento es igual a la frecuencia relativa H sub i por 100%. Calculamos la frecuencia porcentual H sub 1%, hora del almuerzo. Multiplicamos la frecuencia relativa 0,200 por 100%. Como estamos multiplicando por 100, la coma avanza 2 cifras o lugares a la derecha, 1 y 2. Se tiene 20,0%. Calculamos la frecuencia porcentual H sub 2, reuniones familiares. Multiplicamos la frecuencia relativa por 100%. Multiplicando la coma avanza 2 cifras a la derecha, 1, 2. Se tiene 53,3%. Calculamos la frecuencia porcentual H sub 3, toma de decisiones. Multiplicamos la frecuencia relativa por 100%. La coma decimal avanza 2 cifras a la derecha, 1, 2. Se tiene 20,0%. Finalmente calculamos la frecuencia relativa porcentual H sub 4%, ningún espacio. Multiplicamos la frecuencia relativa por 100%. La coma decimal avanza 2 cifras a la derecha, 1, 2. Se tiene 6,7%. Sumamos los porcentajes de la frecuencia relativa porcentual H sub i por ciento, nos da 100%. Interpretando la frecuencia relativa porcentual, el 20,0% considera que conversan asuntos relacionados al bienestar familiar en la hora del almuerzo. Interpretamos la segunda frecuencia relativa porcentual. El 53,3% considera que conversan sobre asuntos relacionados al bienestar familiar en reuniones familiares. Seguimos interpretando. El 20,0% considera que conversan sobre asuntos relacionados al bienestar familiar en toma de decisiones. El 6,7% considera
que no conversan sobre asuntos relacionados al bienestar familiar en ningún espacio. De la misma manera, elaboramos una tabla de frecuencias por cada una de las preguntas. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subo otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.